Yam bam bai, yam bam 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 bam, da 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 da, da 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 da. Yam bam bai, yam bam bai, yam bam 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 bam, da da bam bam. Yam bam bam, yam bam bai, yam bam bam bam. Shalom, buena semana, ¿cómo están todos ustedes? Nos unimos nuevamente a través de el aire, a través de las ondas de luz que se esparcen por todo el universo para compartir palabras de Torah nuevamente. Hoy estamos en la Perashá Mishpatim. Este Shabbat nos paramos frente al Baal Koré, frente a la Torá y escuchamos los 10 mandamientos.
Y termina la perashá de la semana anterior hablando acerca de construir un santuario, un altar donde ofrendar los sacrificios, donde elevar las criaturas a su origen en la esencia infinita de Dios. También vamos a hablar de el mes de Adar que se aproxima. Vamos a hablar de comenzar a estudiar las leyes de Purim. Y este Shabbat también se llama Shabbat Shkalim. Vamos a hablar de eso también, de los 4 Shabbatot, donde leemos distintas parshiot para prepararnos para Pesach. Y como siempre, este viernes y sábado es Rosh Chodesh Adar, y cuando empieza a dar, aumenta la alegría. Así que Bezrat Hashem, esperemos que Akadosh Baruj Hu también no solamente sea una alegría interna, sino que sea una alegría con la llegada del Mashiach ahora mismo, pronto en nuestros días. Amén, amén, de amén. Decíamos que la parashá anterior hablaba acerca de construir el altar. Cuando se ofrecen los sacrificios, se ofrecen de animales, de plantas, minerales, y sobre todo se está cumpliendo la tarea que mandó Dios al pueblo de Israel para completar, para rectificar la tarea que tenía que haber hecho Adán, de cuidar el jardín. ¿Qué quiere decir cuidar el jardín? Revelar que todo es para Dios, preparar un lugar donde Dios se pueda revelar. Entonces, los sacrificios animales elevan a toda la creación que tiene que ver con el reino animal. Cada sacrificio es representante de toda su especie. La minjá, la ofrenda de cebada con aceite, es una elevación de el reino vegetal, el mineral, y así como está todo hecho a través de la mano del hombre. Entonces el hombre, el sacerdote, el Cohen Gadol, y los Kohanim que trabajan allí, con la ayuda de los Leviim y los aportes que trae el pueblo de Israel, todo junto, Mamlechet Kohanim, un reinado de sacerdotes, y sacerdotes quiere decir conectar al mundo con Dios. Así como el novio busca a la novia y se conecta con ella, así también Dios se conecta con la creación. En especial, Dios es llamado el novio, y el pueblo de Israel es llamado la novia. La novia que prepara toda la casa para que venga su marido, incluyéndose a sí misma, se entrega, eleva toda la creación, y el novio que viene, por supuesto, es el que preparó todo, el que dio toda la base para que ella lo prepare. Dios que mantiene y sostiene a todo el mundo y se conecta con cada una y una de sus criaturas. Así, Moshe Rabbeinu es llamado Shushvina de Malca, Shushvina de Malca. Él es el que acompaña a la novia para elevarse. Él está con el pueblo de Israel para que el pueblo de Israel se eleve hacia Dios. Y está el sumo sacerdote, su hermano Aarón, que es llamado Shushvina de Matronita, que trae a Dios aquí abajo. Así,
Moshe Rabbeinu también es llamado la novia porque él es el que se eleva también para allí encontrarse con Dios. Como todo en la creación, cada integrante, desde Dios hasta el más pequeño de todos, tiene su lado femenino y su lado masculino. Tiene su tarea de bajar de arriba la influencia y la abundancia, y tiene también la tarea de conectar la parte de abajo, la parte de los mundos inferiores. Entonces, en los 10 mandamientos está escrito, primero, Anoji Hashem Elokeja, yo soy Dios tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, para ser tu Dios, para que tú me sirvas a mí, para que dejes de ser sirviente de la limitación y seas sirviente del infinito. Y el segundo verso dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Y eso implica no creer que la creación o que parte de la creación o cualquier integrante es Dios, un hombre, un animal, una planta, una estrella, por más enorme que sea, incluso la naturaleza en general. Algunos dicen, yo creo en Dios, pero para mí es la naturaleza. No, la naturaleza es una creación de Dios. Es dentro de los mundos que Él creó y de todas las creaciones infinitas que Él tiene, Dios es este universo que nosotros conocemos, una partícula que no llega a ser un grano de arena. Entonces, Baruch Hashem, nosotros estamos aquí para mostrar a la creación. De todas maneras, Akadosh Baruj Hu ama este mundo, ama al ser humano, ama a cada una de sus criaturas y tenemos que cuidarlas. Entonces, al final de la Parashá Yitro, Dios le dice que esto es lo que debes decirle a los israelitas. Han visto que yo les hablé desde el cielo. Y eso es algo que ningún otro pueblo puede decir. Moshe se lo recuerda, pero todo el pueblo fue testigo que Hashem se les reveló desde el infinito. Y entonces esto tiene que ver con el segundo precepto, que es tan importante. No hagan representación de nada que esté conmigo. No hagan para ustedes dioses de plata u oro. Lota Asun y ti Elokei Kesef Elokei Zahav Lota Azulahem. Y entonces, después que él dice que nada de lo que van a construir va a ser un dios, recién ahí puede explicar construir un altar. Porque no es un altar como construyen el resto de los pueblos, como había en esa época y hasta hoy en día, que es para adorar a un dios falso, sino que ese altar tiene que estar de acuerdo a los 10 mandamientos. La creencia en el uno único y individual, el infinito, el Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruj Hu. Entonces, una vez que le dijo que haga un altar de tierra, dijo, cuando eventualmente construyas para mí un altar de piedra, no lo construyas de piedra labrada, tu espada se habrá levantado contra él, lo habrás profanado. Innisbea Jabanim Tase, Li Lotibne Iten Gazit y Jerbeja Inafta Alea Repitalela. Entonces dijo que vas a hacer un altar, pero no vas a usar hierro. ¿Por qué? Porque el hierro es señal de guerra, de muerte, de derramamiento de sangre. Entonces,
no vas a construir el altar con una herramienta de acero, sino que lo vas a construir sin acero. Y está dicho que cuando Shlomo Amelech construyó el Beit HaMikdash, usó un gusanito especial que, si seguimos leyendo alguna de las historias de Shlomo Amelech, van a saber cuál es, que estaba en poder del gran águila. Como ustedes saben, las historias que nosotros contamos son midrashim, historias, agadot, pero que tienen un significado muy profundo, que no solamente la parte literal, sino la parte conceptual, de que Dios, la vez pasada hablamos acerca de que Shlomo Amelech se montó sobre el gran águila, que está por encima de todas las águilas, y eso representa a Dios. Shlomo Amelech se sentó sobre las espaldas de Dios y Dios lo llevó y le dio todo lo que sabemos que él tenía. Y así también sabemos que en el primer Beit HaMikdash no había nada de hierro, solamente había piedra y madera, y estaba prohibido utilizar el hierro para labrarlo. Se usaba a lo mejor para sostener la estructura, pero no había hierro revelado. Ustedes saben que está dicho que en el tercer Beit HaMikdash no solamente va a haber hierro revelado, sino que va a ser de hierro. Entonces, ¿cómo puede ser? Está dicho que en el futuro, cuando venga el tercer Beit HaMikdash, ya no va a haber más guerras, ni destrucción, ni muerte. Que las espadas se van a transformar en asadas y las lanzas en arados. Entonces, en ese momento no va a haber más problema de que haya utilización del hierro. Y ustedes saben que en castellano, o mejor dicho, en el idioma de la ciencia universal, el hierro se escribe fe, que por providencia divina en castellano quiere decir emuná, la fe en Dios. Pero no solamente eso, hablamos muchas veces de la tabla periódica. La tabla periódica sabemos que está ordenada de acuerdo al número de cada uno de los elementos químicos. El elemento químico de el hierro es el 26. Entonces así vemos que en el tercer Beit HaMikdash ya no va a haber problema, porque va a haber la divinidad, el Okut de Gilui, la revelación de Dios en todo su esplendor, y eso va a hacer que todo el mundo se subyugue y se someta a la voluntad, y va a haber paz, y va a haber abundancia para todos, nadie se va a quedar con lo del otro, y nadie va a desvirtuar la creación de Dios, todos van a cumplir los 10 mandamientos. Entonces no va a haber problema en usar el hierro para cosas buenas. Y ya estamos viéndolo. Y termina diciendo que ese altar para hacer los sacrificios, como había que subir, que no hagas una escalera con escalones, porque el sacerdote estaba desnudo abajo de sus ropas. Entonces cuando levante la pierna se iba a descubrir su desnudez. Entonces se hacían rampas, y de ahí viene la expresión Shir la Maalot, Maalot quiere decir las rampas, las que se elevaba por donde subía el sumo sacerdote, y los Tehilim de David, los salmos, eran las canciones que cantaban los Levín, mientras los Kohanim hacían todo su servicio. Por eso muchos de los salmos comienzan con Shir la Maalot, canción de las ascensiones. Pero literalmente significa que cantaban mientras el Cohen hacía su servicio y subía
esas rampas y la ascensión misma del sacrificio, del corbán que hacía allí, que elevaba toda la creación, como decíamos recién. Justamente esta perashá, que se llama Mishpatim, comienza a explicar las leyes que tienen que ver con las cortes de justicia y con los decretos que tienen que cumplir el pueblo de Israel cuando entre a la tierra. Y entonces hay algo muy interesante que luego vamos a profundizar, que la perashá comienza Veheile mishpatim asher tasim lifneihem. Estas son las leyes que debes establecer ante los israelitas. Y entonces, una de las explicaciones de Rashi, que ahora vamos a leer, porque todo lo que dice Rashi aquí es muy interesante, dice, VL, siempre que se dice VL, que es y estas, en realidad la traducción aquí le falta una Y, y estas son las leyes, porque esa Y es muy importante. Rashi explica un tema gramatical que tiene que ver con la interpretación de las palabras de la Torá. Cada letra tiene su significado y su fuerza. Así como cuando tenemos un verso en pasado y le ponemos una vav, se transforma en futuro, un verbo, perdón. Y un verbo conjugado en tiempo futuro, si le ponemos una vav, se refiere al pasado. Así también dice Rashi, cuando se dice L, se está refiriendo a, quiere decir esas o esos, se refiere a eso específico y entonces anula a todo lo que se dijo anteriormente respecto a ese mismo tema. Pero cuando se agrega la vav, dice Ve'eile mishpatim, quiere decir que esto sigue a continuación de lo anterior. Como en la perashá anterior se habló de los 10 mandamientos, entonces, dicen los Jajamim, y así Moshe Rabbeinu lo trajo, después de estar 120 días después de recibir la Torá, tuvo 120 días para recibir la Torá oral, las explicaciones de la Torá escrita. Dice, así como los 10 mandamientos se recibieron en el monte Sinaí, también todas las leyes que explica la Torá y que trajeron los sabios después para cumplir los preceptos, también fueron recibidos en el monte Sinaí. Ese es el significado de esta Vav que hay aquí. Vav quiere decir que es conjunción. Entonces, viene de la perashá anterior, porque en la Torah no hay separación de Parshiot, se lee todo seguido. La separación en Parshiot se hizo después eh, para leer cada semana una parte. Pero quiere decir que este hecho de no cumplir, no tener dioses ajenos, no hacer estatuas y hacer un altar y cubrir la desnudez, o sea, tener modestia, tener pudor, y hacer un altar para elevar a toda la creación, está conectado con las leyes que tienen que establecer a los israelitas. Entonces, así como aquello fue recibido en el monte Sinaí, esto que estamos leyendo aquí, que está escrito en la Torá, también fue escrito, recibió el monte Sinaí. Y como habíamos empezado la semana anterior a leer la historia del juicio de Salomón, el Mishpat Shlomo, tiene mucho que ver justamente porque Perashat Mishpatim, Mishpat Shlomo, el juicio de Salomón, tiene que ver con las leyes de los juicios y los jueces y todos los administrativos, toda la parte burocrática que hay que hacer cuando el pueblo de Israel
entre la tierra. Entonces, decíamos la semana anterior que cuando Shlomo Amelech ya Dios le aseguró tener sabiduría, como él había pedido, entonces a Kadosh Baruj Hu le dio una opción, le dio un asunto práctico para mostrarle al mundo que no había ningún sabio como el rey Shlomo. Y la historia fue así. Dos mujeres se presentaron frente al rey Shlomo. En las manos de una de ellas había un bebé recién nacido. Y entonces la mujer comenzó hablando diciendo, primero, yo soy, yo y esta mujer estuvimos internadas, estábamos en la misma casa, y las dos tuvimos familia, las dos tuvimos un bebé. Después del tercer día, también yo tuve primero el bebé y el tercer día la otra mujer también tuvo un bebé. Y no hay ninguna persona extraña en la casa sino nosotras dos. Durante la noche se murió el bebé de esta señora, que estaba acostada al lado mío, porque se ahogó, porque su madre se acostó encima, sin que ella se dé cuenta. Cuando la mujer se despertó del sueño y se dio cuenta, para su pesar, de que su bebé se murió, entonces tomó el bebé muerto y todavía siendo de noche, lo puso al lado mío. Y el bebé vivo mío que yo tenía conmigo, lo tomó para ella y la puso en su regazo. A la mañana cuando me levanté, cuando me quise darle de comer a mi bebé, para mi dolor, vi que mi bebé estaba muerto y puesto al lado mío. Pero él no era mi bebé, como pude yo darme cuenta. Pero, y entonces la otra mujer dijo, no, porque tu hijo es el muerto y el mío está vivo, y ese bebé es el mío. Y así continuaron discutiendo y gritando las dos mujeres, y una de ellas dijo, cada una diciendo, mi hijo es tu hijo es el que murió y el mío está vivo, y hasta que llegó un momento que llamó a Melech, que estaba escuchando todo lo que estaba pasando, llamó enseguida a un policía y le dijo que traiga una espada. Entonces su guardia enseguida fue corriendo y le trajo una espada al rey Shlomo. Y así dijo yo, el rey Shlomo. Después de escuchar lo que cada una sostiene, que este niño es su hijo, mi, eh, mi decreto es que el bebé es de las dos y que cada una va a recibir medio bebé. Y entonces dijo, llamó a Melech en su sabiduría, dijo, Akadosh Baruj Hu ya sabía que en el futuro se me iba a presentar a mí un caso como este. Y entonces por eso Akadosh Baruj Hu creó al hombre con los órganos en pareja. Dos brazos, dos piernas, dos ojos, dos oídos. ¿Y esto para qué? Para que el hombre de la persona pueda ser dividido en dos.
dijo con su sabiduría Shlomo Melech. Todos los que estaban ahí frente al rey se quedaron parados, asombrados y completamente paralizados. Acuérdense que Shlomo Amelech tenía 13 años cuando él hizo esto. Entonces, todos decían, wow, qué inteligencia, no hay en toda la tierra un rey como el nuestro, como él supo enseguida dar el decreto. Pero de repente se escuchó un grito ensordecedor que rompía el corazón de parte de una de las mujeres. Por favor, mi señor, dale a ella el hijo, yo no quiero nada, dale ese hijo a ella, pero no lo maten. En cambio la otra mujer que dijo, ¿por qué si el rey ya ordenó? Mitad para vos y mitad para mí. ¿No te parece bien? Y cuando el rey escuchó lo que hablaban las mujeres, ordenó que le den ese niño a la otra mujer. Esa mujer que tuvo piedad por su propio hijo. Y así dijo, esta es la mujer, esta es la madre, porque ella se apiadó del bebé y no impidió que lo maten. Y entonces ahora es evidente para todos quién es la verdadera madre y quién es la mujer extraña, aquella que dijo que hagan lo que quieran, pero lo principal es que siga viviendo. Y entonces en ese momento salió una voz del cielo y dijo, esa es verdad, esa es la madre. Y entonces cuando todos escucharon cómo se desarrolló el juicio, vieron que la sabiduría divina moraba dentro del rey. Y el Ruach HaKodesh, la inspiración divina, habla por su boca. Y entonces demostró que la justicia del rey es un juicio verdadero, justo. Y entonces todo el pueblo se cuidaron mucho de decir la verdad y no mentir. Y entonces todos gritaron, Ashreja Eretz, Shemalkej Ben Jorim. Bienaventurada, dichosa eres tierra de Israel, que tu rey es un hijo de un hijo libre, es un hijo de personas libres, o sea, un hijo del pueblo de Israel que salió de Egipto. Este es el Mishpat Shlomo, y entonces es un ejemplo de cómo tiene que ser la justicia, no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. La justicia no es simplemente lo que está escrito literalmente, sino que es la sabiduría que se revela en la mente y el corazón del verdadero juez, el juez de verdad. Y entonces, así como uno cree a Dios bueno y misericordioso, tal como uno conoce que fue su padre, tal como es la sensación que tuvo de su padre cuando fue bebé, así también sabe que sus juicios son justos cuando ve que el rey,
que el líder de la generación, el líder que maneja el país o el líder de la familia, también es justo. Y aquellos que ven a Dios como una persona, como un ser vengativo, como un ser de oscuridad, que trata de castigar, entonces significa que él tiene esa imagen de su padre o de la forma en que vivió, la tiene que cambiar, porque ese no es el verdadero Dios de Israel, no es ese Dios que trajimos en, en nuestra Torá y que desde el año 2448 hasta hoy en día 5776, más de 3000 años, venimos proclamando para toda la humanidad. El único precepto positivo de los Bnei Noach es justamente establecer cosas de justicia. Y para ejercer la justicia de acuerdo a la Torá, entonces hay que estudiar las leyes de la Torá, hay que estudiar la Torá, el Shulchan Aruch, el Hoshe Mishpat, que es la parte del Shulchan Aruch que habla de los juicios de las personas y los juicios con Dios. Entonces por eso es tan importante, y el Rebbe así nos ordenó que había que empezar a enseñar a todos los pueblos del mundo la Torah. Y en este momento que estamos en la redención, es importante llevar ese pequeño grano de medicina a la boca de todos los que tienen un alma judía en su interior, para que esa alma reviva y salga para afuera. Esa es Hashem. Así que esa es la tarea que estamos haciendo aquí, difundiendo la Torá, la verdadera Torá del pueblo de Israel, para que todos podamos salir a la redención juntos y aprender del rey, del juez, del rab verdadero, del sabio de Israel, cómo tenemos que comportarnos. Y hacer teshuvá, volver a Dios, arrepentirnos de lo que hicimos, y a Kadosh Baruj Hu nos ayuda a arreglarlo. Hay muchas cosas que no sirve solamente arrepentirse, sino que hay que arreglar las cosas que hicimos mal, en la medida de nuestras posibilidades. Y para eso también hay leyes, hay alajot que nos muestran cómo hacer. Veile a Mishpatim, estas son las leyes, y estas son las leyes. Entonces, esto es lo que dijimos antes, y dice, siempre que está dicho, Eile anula a lo que estaba antes. Pero cuando dice ve Eile y estas, agrega a lo que estaba antes. Entonces, lo que así como la anterior era del Sinaí, también esto que estamos diciendo ahora también es del monte del Sinaí, lo entregó Dios a Moshe y lo trajo al pueblo de Israel. Dice, Belaman Ismeja Parashat Dinim, de Parashat Mizbeach. Toda esta Parashat Mishpatim es llamada Parashat Dinim. Parashat quiere decir porción. Cuando hay un relato que tiene un principio, un desarrollo y un final, que es todo acerca de un tema, se llama Parashat. Entonces, esta Parashat que habla de las leyes, se llama Parashat Dinim. Dinim quiere decir juicios, leyes. Y Parashat Mizbeach quiere decir el relato de cómo se construye el Mizbeach, que es lo que leímos al final de la parasha anterior, que acabamos de ver. Entonces, dice, ¿por qué está uno al lado del otro, uno después del otro? Esa es otra forma también muy importante de entender la Torah, ver por qué temas que aparentemente no tienen nada que ver, por qué uno está al lado del otro. Dice Rashi, es para decirte que pongas el Sanedrín era el cuerpo legislativo el que se ocupaba de establecer las leyes, Etzel Amigdash, dentro del templo. O sea, al lado del Mizbeach.
Ustedes se acuerdan que cómo era el templo sagrado, hay todo alrededor un patio y luego está el edificio propiamente dicho que se llama el Kodesh, y adentro del Kodesh está el Kodesh HaKodashim. En el Kodesh HaKodashim está el arca del testimonio con las tablas interior y es donde entra solamente un día al año el Kohen Gadol y Yom Kippur. El resto del edificio, el resto de la sala principal, es donde está la menorá, está el altar del incienso, está el Lechem Hapanim, la tabla de los panes, y allí donde se hace el resto de la tarea todo el año. Pero el sacrificio de los animales se hacía afuera, en el patio, y ahí es donde se hacía el altar de cobre. El altar de cobre era una base de piedra cubierta de láminas de cobre, que eran las palitas. Cuando leamos la Perashat Korah, vamos a acordar que cuando Korah y toda su generación fue tragado por la tierra, sus palitas de incienso quedaron ahí arriba. Entonces se tomaron todas esas palitas y hicieron una cobertura para el altar de cobre, para que quede en recuerdo de todas las generaciones, porque eso es sagrado. Fue santificado eso. Entonces, al lado, en el patio, hay tres sectores que tienen que ver con uno donde se guarda la leña, otro donde se guardan los inciensos y los aromas, otro donde se guarda las maderas para quemar en el altar. Y otra sección era donde estaba el Sanedrín, allí dentro del templo sagrado. El Sanedrín, el conjunto de 71 sabios que se dedicaban especialmente a ver cómo se cumplían las leyes y cómo se establecían cómo era la forma que se debían cumplir. Era un cuerpo legislativo y judicial que también tenía la tarea de controlar al rey. Dice, estas son las leyes que vas a poner frente a los israelitas. Lifneyem. ¿Qué significa Asher Tasim Lifneyem? Que vas a poner frente a ellos. ¿Qué significa? Le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, no se te ocurra decir que vas a explicarle cada capítulo y cada ley, cada alajá, 2 o 3 veces, hasta que ellos lo puedan aprender de memoria y lo puedan repetir. Y no te vas a ocupar de hacerles que entiendan cuál es el motivo de cada una de las cosas y su explicación. O sea, no es suficiente que la gente se lo aprenda de memoria, sino que también hay que explicarle, y para eso, ¿qué hay que hacer? Es como la madre que toma la comida y la mastica para que después dársela al bebé en la boca y ya esté casi lista para comer. Lekaj Neemar Asher Tasin Lifneihen. Por eso está dicho, las vas a poner frente a ellos. Que Shulchan Aruch, Umuhan Lehol Lifnei Adam. Como una mesa servida y preparada para que coman las personas. Y por eso el código de leyes judías se llama justamente Shulchan Aruch, porque así es como Dios le explicó a cada uno de los jueces y a Yoshua, y se fue transmitiendo de generación en generación, no solamente en forma automática, oralmente se fue repitiendo de memoria, sino que lo más importante es saber
qué significa cada una de las cosas. Y eso es la Torah oral. Lifneiem, frente a ellos, veló Lifnei Goim, dice, y no adelante del resto de los pueblos. Acá hay que leer bien esto para interpretarlo como corresponde. Esto, o sea, la Torah, la explicación de las leyes de la Torah, Moshe se lo tenía que dar exclusivamente al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es el que tiene que saber cómo se juzga, cómo se deben cumplir los preceptos, porque ellos son los que los tienen que cumplir. Y dice, Beafilo Yadata Bedin Hache en Dinim Kotoke Dine Israel. Dice, y si vos ves que las leyes, algunas leyes, acá habla de una, dice, aunque sea una de las leyes del resto de los pueblos es igual que la ley del pueblo de Israel, Alta Viu Bearjaot Shelaem. No vas a ir a los jueces de ellos, no vas a ir a la justicia de ellos para que sea juzgado. Shamevi Dine Israel Ifnei Goim Mejalel et Hashem Umikaer Shem Abodat Zara Hashiva. Dice, porque aquel que trae, que va a presentarse a hacer un juicio, o sea, va a acusar a otro, va a pedir un juicio, una ley, a un juzgado que no sea judío, está mancillando el nombre de Dios y es como si estuviera haciendo idolatría. Como está dicho en el libro de Devarim, capítulo 32-31, dice, Kilo Kitsureinu Tsuram, porque nuestra forma de actuar no es como la forma de ellos. Veoiveinu Plilim, y las cosas que hacen nuestros enemigos son delitos. Que yo Ibeinu Plilim, Zeu Edut Lealui Iratam. Lealui Iratam. Entonces, cuando nuestros enemigos hacen un delito, entonces, y nosotros vamos y presentamos nuestro testimonio, entonces ellos encima se van a enojar. Muy bien. Y entonces, una vez que estableció que hay una conexión entre lo que se dijo en el monte Sinai con el resto de los decretos, el resto de la Torah, y que todo eso fue establecido por Dios, se lo dio a Moshe, y Moshe se lo explicó al pueblo de Israel para que ellos lo cumplan, empieza a explicar algunas leyes. La primera ley que trae es Kitikne Bedibri, Sheshanim Yavot, Mishipat, Ubashvit, Yetzele Hopshi, Hinam. Si compras un esclavo hebreo, servirá durante 6 años, más en el 7º año de ser puesto en libertad sin obligación de pago. ¿Qué es un siervo hebreo? Es un hijo de Israel, parte del pueblo de Israel, que se endeudó, no pudo pagar su deuda. Entonces, tiene que trabajar como esclavo para alguien para pagar su deuda, pero nunca puede ser más de 6 años. Otras veces hablamos de que que en la tierra de Israel no había cárceles, sino que se cumplía la ley y la policía y el juez tenían la obligación de seguir a esa persona para que cumpla la ley. Era muy extraño el caso de aquella persona que tenía que ser apresada o encarcelada para
al que pague el delito que hizo. ¿Por qué? Porque en esa época había mucha conciencia de que si uno hizo un delito y lo paga, cuando termina queda limpio, queda como si no hubiera hecho nada. Al contrario, está dicho que aquella persona que hizo un delito y se arrepiente y paga lo que hizo, después es más fiel, es más capaz, es más confiable, porque vio lo que le pasó cuando hizo eso y no lo va a volver a hacer. En cambio, vemos que las cárceles del mundo, para lo único que sirven es para hacer más delincuentes, no solamente a los que están presos, sino también a los carceleros y a los jueces y a todos los que están alrededor. Entonces dice la Torah, Kitikneve Dibri, cuando vas a comprar un siervo hebreo, Evet Sheu Ibri, un esclavo que es judío, o Eino Ela Abdul Shel Ibri, o también es un siervo del judío, Evet Knani Shelafatum Israel. ¿Quiénes eran esos? Eran los esclavos cnanitas que salieron con el pueblo de Israel. Y entonces eran los aguateros y los leñadores que salieron de Egipto, porque Moshe los sacó. Entonces para ellos también se cumplía esto y eventualmente después se incorporaron al pueblo de Israel. Realabu Omer, Sheshanim Yabot. Y sobre ellos está dicho 6 años va a trabajar. Entonces dice, y como yo lo cumplo, como está dicho en Baikra, cuando se toma un esclavo de los pueblos que había en la tierra de Israel, ellos no salían a los 6 años. Si era un esclavo que no era judío, entonces eran otras leyes. Pero si era tomado del pueblo de Israel, entonces va a salir al 6.º año. Talmud Lomar, está escrito en la Gemara, respecto a Devarim 16:12, Kinkarleja Jija Aibri. Allí está escrito nuevamente, cuando te van a vender a ti, a tu hermano judío, hebreo, lo amartiela de Ajija. Dice, no lo dije sino al que es tu hermano, el que es parte del pueblo de Israel. Entonces, estas leyes son exclusivamente para el esclavo hebreo. Después la Parashá cuenta muchas cosas que es importante que ustedes lo vayan leyendo durante la semana. Uno de mis sueños es todos los días dar una charla acerca de la porción de cada día, pero por ahora es algo que está un poco lejano. Y dice Rashi Kitikne, cuando vayas a comprar a ese esclavo, Niad Bedin Shemachro de Nabató, que Moshenemar. Dice, si vas a comprarlo, no lo compres a cualquiera, sino lo vas a comprar del Bedín, del juzgado donde se estableció que tenía que pagar esa deuda. Entonces ellos lo venden para pagar justamente esa deuda que tenía por haber robado algo. Porque si no, no lo vas a poder comprar, no se lo compres a nadie si no es a través de una orden judicial. Y tampoco lo compres si él mismo se está vendiendo.
está prohibido que alguien se venda como esclavo, porque el pueblo de Israel son esclavos de Akadosh Baruj Hu. Entonces, si uno se vende como esclavo a un hombre, entonces significa que está renegando de Dios. Esto lo hace en contra de su voluntad, pero lo hace por orden de Dios para pagar su delito. Y luego, más adelante en la peralla habla acerca de la libertad. ¿Qué pasa cuando la persona se cumple los 6 años y como su patrón le dio una esposa, le dio casa, le dio trabajo y está muy bien ahí, porque en realidad el esclavo hebreo no trabajaba como en Egipto, sino que trabajaba en las mejores condiciones. Incluso cuando se iba había que darle plata y había que darle ropa y darle todo lo que necesite para poder vivir hasta que se establezca nuevamente. Entonces hay mucha gente que no se quería ir y eso es por eso si él no quería irse, entonces se iba a quedar como esclavo para siempre por propia voluntad, pero se le hacía un agujero en la oreja con un clavo sobre la gamba de la puerta, sobre el lugar donde en Egipto se ponía la sangre para liberar. Entonces, por un lado, esa señal iba a quedar para siempre marcado y se hacía sobre el marco de la puerta porque justamente la sangre que se ponía en las gambas de la puerta en pesas para salir de Egipto era un símbolo de libertad, un símbolo de que la persona estaba aceptando la voluntad de Dios y por eso fue salvado y no murió en la plaga de la oscuridad. Esa es la idea de la sangre que se ponía del cordero en el dintel de la puerta. Entonces, en ese mismo lugar se le hacía un agujero con un clavo en la oreja en señal de que estaba renegando de esa libertad que Dios le dio. Entonces dice, no, tampoco vas a comprarlo si él mismo se está vendiendo. Solamente vas a comprar del Beddin. Entonces, la perashá es muy hermosa y es muy técnica y vamos avanzando, vamos llegando a la época del mes de Adar. El mes de Adar es el último mes del año del calendario hebreo y cuando empieza Adar comienza la alegría. Pero de todas maneras es un mes de preparación para para Pesach. Entonces, por un lado queremos comenzar, aunque sea unos minutos, a hablar de Purim, que es el 14 y el 15 del mes de Adar, el mes que viene, dentro de 3 semanas y un poco. Pero además queremos hablar acerca de lo que va a pasar este Shabbat. Este Shabbat se llama Shabbat Perashat Shkalim. Por un lado es Parashat Mishpatim, porque leemos la Parashat Mishpatim. Pero además, antes, como decía, de Pesach, los meses, las semanas anteriores durante el mes de Adar y un poquito antes, no, perdón, no un poquito antes, los Shabbatot del mes de Adar, leemos 4 parshiot especiales que tienen que ver justamente con el tema de prepararnos para Pesach. Y una de ellas es este Shabbat, que es Parashat Shkalim. En Éxodo, en Shemot 30, 11, 6, se cuenta acerca del censo que se le hizo al pueblo de Israel. Siempre que hay algún acontecimiento especial, que hay una guerra, o cuando se salió de Egipto, o cuando se va a entrar a la tierra de Israel, Dios hace un censo, porque Él quiere contar cuántas personas hay, así como un
general cuenta su ejército para ver las fuerzas que tiene, o aquella persona que tiene un tesoro y todos los días cuenta las perlas y las piedras preciosas que tiene. Cada vez que sucede algo, Dios cuenta al pueblo de Israel, hace un censo. Entonces, ¿cómo hace el censo? Este censo es especial porque tiene doble finalidad. Por un lado, contar al pueblo de Israel. Y no se puede contar los números porque cuando está dicho que cuando uno cuenta la fortuna que tiene, la pierde. Por eso hay que contar en forma indirecta. Cuando contamos para saber si hay minyan en el Beit Knesset, no contamos 1, 2, 3, 4 señalando a la persona, sino que contamos las palabras de un pasuk. Oshia et ameja ubarech et nahalateja urem benasem ad olam. Tomamos un verso de 10 palabras y vamos contando las palabras y mirando a cada una de las personas a ver si hay 10 para contar el minyan, si se puede leer la Torá, si se puede decir Kadish, si se puede empezar la tefilá, etcétera, etcétera. O también nosotros decimos Yehi, Adoneinu, Moreinu, Berrabeinu, Melech, Amoshiach, Yolam, Vaed, Hai, Bekayam. Entonces, no estamos contando a las personas, sino que estamos haciéndolo en forma indirecta. Y así también a Kadosh Baruj Hu. Cada uno tenía que tener una moneda de medio shekel, que era la moneda de esa época, y entonces después se contaban las monedas y se sabía cuánto tenía cada uno. Y esa media moneda era también una forma de darse de acá para cubrir las necesidades del templo. Y entonces también era de expiación. Expiación por los pecados, expiación para eliminar toda falla que tenga cada uno. Ese es el poder de la tzedakah. Por eso se acostumbra, este medio shekel se daba en Rosh Chodesh Nisan, cuando termina Adar. Y entonces desde el primero de Adar, el Sanedrín y los administradores que juntaban el dinero del templo, ya mandaban aviso a toda la gente que cada uno de su medio shekel el Rosh Chodesh Adar. La costumbre nuestra es darla en el ayuno de Esther. Cuando en Purim, que se hace el ayuno de Esther, ese día vamos al Beit Knesset y hacemos el ayuno y está lleno las mesas llenas de cupot de tzedakah, de cajitas, de alcancías, de un montón de cosas, todas las organizaciones y todas los centros, las yeshivot vienen y ponen sus lugares y cada uno va poniendo monedas en todos lados y en general se pone una moneda por cada uno de la familia. Es este mes que viene para Purim. ¿Por qué se pone medio shekel? Está dicho que el shekel estaba compuesto de 20 gerá. Gerá también es una moneda de peso. Shekel quiere decir peso. Ishkol es pesar. Entonces, el shekel está compuesto de 20 gerá. Supongo que la palabra gerá viene de la palabra gramo. Pero el shekel tenía 20 gerá. Entonces, medio shekel es 10. Entonces, los sabios, y así explica el Hasidut, nos enseñan que el shekel entero es el alma unida con Akadosh Baruj Hu. Para que haya algo completo, tiene que estar la persona unida a Dios. Entonces Dios tiene sus 10 sefirot y el hombre tiene sus 10 sefirot
y juntos forman 20, que es la inicial de Keter, que es la corona, que abarca las 20 sefirot, y también Kaf, que es 20, es la mano de Dios que se extiende y nosotros recibimos de su mano bondadosa y generosa directamente. Y esto implica también que si no estamos unidos a Dios, somos nada más que medio shekel, somos nada más que la mitad, y tenemos que unirnos a Dios para estar completos. Ese es el mensaje de la Perashat Shekalim. Entonces, les decía, esta semana se lee las 7 Pashiot de la Torá, luego en otro Sefer Torá, si es que hay 3, si no hay que empezar a desenrollar y enrollar la Torá para buscar los distintos lugares donde se lee. En otro Sefer Torá se lee la Perashat HaJodesh, porque este viernes y sábado, viernes y Shabbat, son días de Rosh Hodesh. Este mes de Shvat tiene 30 días, entonces el viernes de 30 de Shvat, que es el primero del Hodesh, el primer día de Rosh Hodesh, y el Shabbat es el primero de Adar, que es el segundo día de Rosh Hodesh. Entonces en Rosh Hodesh se dice Alel y se lee una porción especial que habla de del Corbán que se dice que sea de Rosh Hodesh. Y luego un tercer Sefer Torah donde se lee la Haftarah. La Haftarah es para Shekalim. ¿Ok? Y también se lee luego de la Parashat Shekalim, que la lee el Mastir, de la Torah, luego se lee la Haftarah del libro de Crónica, de Melahim, se lee este año, donde, siempre se lee de Melahim, donde se cuenta también acerca del rey que juntaba el dinero para el Beit HaMikdash, el medio shekel. ¿Ok? ¿Por qué se llama Mastir y Haftarah? Seguramente la mayoría de ustedes lo saben porque hace muchos años que estudian con nosotros. Mastir viene de Ptor, quiere decir salir de la obligación. Cuando uno cumple un precepto está saliendo de la obligación de hacer algo. ¿Qué pasó? En la época del Segundo Templo, al final del Segundo Templo, cuando los romanos conquistaron la tierra de Israel, se le prohibió a los judíos leer la Torá. Era una de las prohibiciones que había porque ellos sabían que la Torá venía de Dios. Entonces ellos decían, todo lo que ustedes saben es muy bueno, son muy sabios, pero tienen que saber que la Torá no viene de Dios. Entonces no se le permitía leer la Torá, pero sí se le permitía leer los profetas y las crónicas. Dentro de los profetas en general están lo que se llama Reyes 1 y Reyes 2, que es una de las que de ahí de donde se saca la Haftarah de esta semana. Entonces, a través de leer una parte del Naj, de Nevim y Ketuvim, de los profetas y las escrituras, a través de que se leía una porción de eso que era similar a la perashá que correspondía a esa semana, entonces se podía cumplir con leer la Torah a pesar de que estaba prohibido. Después cuando el pueblo salió al exilio y pudo llevar su Torah y leer en el Beit Knesset la Torah como corresponde. De todas maneras, los sabios dijeron que se siga leyendo la Haftarah al final para, una vez que eso se adquirió como costumbre, y resultó ser una buena costumbre que siga así. Entonces decíamos que
Este Shabbat es Rosh Chodesh, entonces tenemos Parashat Kalim, Parashat Rosh Chodesh y Parashat Mishpatim. Decíamos que había 4 parshiot que los sabios establecieron en el mes de Adar. Cuando el mes de Adar es doble, que hay Adar 1 y Adar 2, el Purim se festeja en el Adar 2, porque siempre tiene que ser un mes antes de Pesach. Y el Adar primero, el 15 de Adar, se llama Purim Katán, Purim pequeño. Y así también, cuando hay dos Adar, el segundo Adar es cuando se leen estas 4 parashiot que estaba comentando. Este año hay un solo Adar, así que no hay ninguna controversia. Entonces, a partir de este Rosh Chodesh Adar, empezamos a leer esa primera porción extra, que es la Parashat Shkalim. La otra, decíamos que la Parashat Shkalim, el medio shekel era lo que daba cada uno para comprar todo lo que necesitaba para los korbanot y para las ofrendas de la comunidad. Y ya desde el Rosh Chodesh Adar se le avisaba a la gente que el 1 de Nisan iban a tener que darlo. La segunda parashá que se lee es la Parashat Zahor. Zahor se lee generalmente antes de Purim. Purim tiene que ver con la historia que pasó en Persia entre el primero y el segundo templo, cuando el pueblo estaba en el exilio en Babilonia, y allí en Persia el pueblo de Israel vivía normalmente, y había uno de los ministros del rey que era Mordejai, que lo aconsejaba fielmente, y en resumen, uno de los ministros del rey habló mal de los judíos, y entonces se hizo firmar un decreto de destrucción. Ese mismo eh, ministro, llamado Amán, y sus 10 hijos, son descendientes de ese pueblo Amalek que persiguió al pueblo de Israel, que también leímos hace poco, que cuando salió de Egipto. La Parashat de Shalach cuenta la Torá como el Amalek, pues los amalequitas persiguieron al pueblo de Israel de atrás y castigaron y mataron a algunos débiles que estaban retrasados, y entonces Moshe fue a luchar directamente con el pueblo de los amalequitas, y contamos la historia de que cuando Moshe levantaba los brazos el pueblo triunfaba, y cuando bajaba los brazos triunfaban los amalequitas. Al final se triunfó, pero costaba mucho. Entonces Amalek, que es de Matria Safek, que quiere decir duda, es justamente aquello que nos persigue y nos ataca en nuestras partes débiles, lo que nos hace dudar de nuestra fe en Dios, de que la Torah es verdad, que Moshe es verdad, que nuestro Mashiach, el Mashiach primero es el Mashiach último, que va a venir la redención, y toda la fe del pueblo de Israel. Ese es el Amalek. Entonces hay una mitzvah especial en la Torah, hay 3 mitzvot. Recordar lo que nos hizo Amalek, no olvidar lo que nos hizo Amalek, y destruir el recuerdo de Amalek. Son 3 mitzvot, y recordar se dice Zahor, Yizkor. Entonces Zahor, hay muchos sefaradí que cuando fueron obligados, Anusim, fueron obligados a dejar su fe por la Inquisición, ellos dijeron: yo siempre me voy a acordar
yo nunca voy a dejar de ser judío, por más que por afuera me quieran obligar. Entonces muchos no podían poner su nombre hebreo, pero al darlo vuelta se lee, en vez de Zahor se lee Rojas. Por eso hay muchos descendientes de aquellos que se llaman Rojas, porque es Zahor. Zahor quiere decir que me voy a acordar de Amalek, que también es la Inquisición, y también me voy a acordar de que es judío y que algún día voy a volver a Kadosh Baruj Hu, me va a rescatar. La siguiente semana se lee Parashat Pará, se lee el tema de la vaca roja, que se quemaba fuera del campamento totalmente, sus cenizas servían para purificar. Vamos a hablar de eso. Y la cuarta Parashat Jodesh, es justamente antes de Rosh Hodesh Nisan. Ustedes se acuerdan que estudiamos que no tenía que empezar la Torá, sino no tenía que empezar en Bereshit, dice la Gemara, sino en el precepto de Ajodesh Atelahem. Este mes es para ustedes la cabeza de todos los meses del año, refiriéndose a cuando al Rosh Hodesh Nisan, porque tenían que prepararse para saber cuándo era el 10 de Nisan, para atar el cordero a la cama y el 14 degollarlo, poner la sangre en el dintel y a la noche comerlo y salir de Egipto. Entonces, este Jodesh Nisan es el Shabbat anterior a Rosh Hodesh Nisan, se lee para Yata Jodesh. Son las 4 parashiot especiales preparadas para que nosotros estemos listos para Pesach, porque Pesach, la salida de Egipto, figura en todos los preceptos. Me quedan muchas cosas en el tintero, pero vamos a dejar aquí. Como ustedes ven, hay mucho que hacer esta semana, así que prepárense porque va a haber mucho material. Baruch Hashem, tenemos la primera yeshiva de Galeinai en español. Daniel Yohanan Castellanos estuvo preparándose aquí en Israel, un amigo de hace varios años y discípulo del Rav Ginsburg y discípulo de muchos sabios de acá de Israel. Estudió Alajot, se convirtió de acuerdo con Alajá, estudió para rabino, es rabino, y ahora se fue para su tierra natal, allí en Ecuador, en Ambato. Los amigos de Ambato, que puede ser que alguno esté escuchando ahora, colaboran y aportan para tener su yeshiva, tener su rabino, tener su betacneset, compraron un Sefer Torah, hicieron todo lo que se necesita y él los va a ayudar a convertirse a varios y tienen yeshiva y van a tener un Bet Sefer, y todo con la bendición del Rav Ginsburg y por supuesto de todos nosotros. Y viene gente de otras ciudades para estudiar en la yeshiva, que tienen 1 o 2 veces por semana, tienen estudio diario. Y también él va a ser uno de los participantes de nuestro curso que vamos a comenzar dentro del domingo que viene, de preparación para la conversión. Ustedes que están con nosotros ahora, y que nadie más va a escuchar, yo no quiero esto publicarlo en forma demasiado extensa en todos los medios porque no tenemos capacidad para tanto. Estamos armando, estamos preparándonos, pero ya tenemos un grupo bastante lindo de gente que va a hacer la conversión. Todavía podemos ingresar varias personas y bueno,
Vamos a hacer un curso de 6 meses como mínimo, donde vamos a estudiar. Como les decía, Yohanan desde Ecuador va a dar sus clases, nosotros vamos a dar nuestras clases desde aquí. Va a ser cursos muy importantes, donde vamos a estudiar todo el temario del judaísmo para pasar el Pentín. Aquellos que quieren participar me escriben a admin.org. Y les vamos a dar la posibilidad en la medida también de las posibilidades nuestras. También se incorporó, aparte de todos los amigos y compañeros que están trabajando con nosotros hace tiempo, yo nunca los nombro porque no quiero olvidarme de nadie, pero está la más antigua y siempre cariñosa y dispuesta para trabajar y colaborar en todo lo que sea, Ruth Mayen, en México, está Paloma en Cancún, Ángel Rodríguez en España, Jenny en Argentina, y ahí está Edwin en Colombia, hay mucha gente que está trabajando, y ahora se incorporó un compañero también de Yohanan, que es Asher, que vive en Kojavi Yaakov, donde dimos el show los otros días, y se incorporó para colaborar también en la preparación de los videos, que Ángel Rodríguez, de Madrid, hace tiempo que está ayudándonos y preparando los videos para que los publiquemos. Y bueno, y Ángel también está ahora haciendo la página nueva. ¿Ya vieron la página nueva que tenemos? Todavía está creciendo, no está en pañales, pero todavía es un bebé que hay que alimentar con muchas cosas. Y Asher se está preparando también. Y él es de Colombia y de Trata Hashem, cuando esté preparado y cuando termine todo lo que tiene que hacer, él también es una persona muy inteligente y muy entregada a la Torá, a los preceptos y al servicio de todas las personas. Francisco Garduño también, que nos ayuda, Josué. Hay gente en todos los países, no quiero seguir nombrando para no olvidarme de nadie. En Chile, en Perú, en Ecuador, en todos lados hay gente que nos está ayudando, nombré a los que estamos trabajando así más que nada, día a día juntos. Bezrat Hashem, ya la página nueva va a estar preparada y vamos a publicar más libros y vamos a hacer un montón de otras cosas, ahora que tenemos más colaboradores y vamos a tener más tiempo para dedicarnos a estudiar y a enseñar más. Así que los que quieran colaborar y los que quieran participar en estas actividades, en septiembre vamos a tener un seminario de 8 días y 9 noches, perdón, 8 noches y 9 días, que va a empezar el 4 de septiembre, así que empiecen a sacar los pasajes, empiecen a prepararse porque esto va a ser algo muy especial. Jerusalén, Tiberia, Sfat, Hebrón, el mar Mediterráneo, el Golán, vamos a estar por todos lados. Así que también vamos a publicar en todos nuestros sitios toda la propaganda sobre esto. Y bueno, aquellos que quieren colaborar, ya saben, necesitamos mucho dinero para solventar todas las cosas que queremos hacer. Guarden dinero en la acá, que la acá salga de la muerte y todos los meses van, lo depositan, lo envían donde tiene que ser. Y entonces Akadosh Baruj Hu nos va a llevar a todos juntos a la redención
definitiva, la redención final con el Mashiach verdadero. Cuando entra Adar, aumenta la alegría, así que nos vamos a despedir de nuevo con el Nigun del Baal Shem Tov, el Nigun de Simjá. Buena semana a todos. Sigan en contacto. Vamos a estar todos los días trayendo cosas nuevas. Bendiciones a todos, que todos tengan refuá. Y que la hoja sea para curación. La naturaleza nos dio la curación en sus propios elementos, en sus propias plantas. La savia que corre por los árboles es savia que cura, que nos llena las venas, nos llena la sangre de vitalidad para que vivamos sanos. Así que vamos a también ir difundiendo todos estos asuntos. Esta clase de Torah que damos hace tiempo también es parte del proceso, así que aquellos que van a entrar en el proceso de conversión, los invito a que vengan también a la clase. Ay, 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 Aquellos que quieren el CD de Purim o este CD con las canciones del Rav Ginsburg, $10 me mandan y yo se los mando directo a su computadora. Bye. Shalom.